Bueno, vamos a esperar unos minutos a que se terminen de conectar y más o menos 27, 28 largamos. Iniciar clase, cualquier cosita, bueno, me levantan la mano. Hoy vamos a ver la clase número 6. Al final de la clase, quiero que si alguien tiene dudas con respecto a lo que es la actividad ahora, que tienen tiempo hasta el domingo 11, así que vamos a cualquier consulta o duda que tengan sobre la modalidad de evaluación. Es por un lado. Bueno, vamos a usar la clase número 6. Vamos a hablar sobre lo que son los convenios internacionales de los que Argentina forma parte con respecto a lo que es la promoción de ética. Y vamos a hablar sobre la ley 25.188, que es la de ética de la función pública. Vamos a hablar sobre los aspectos principales, que son los principios, los deberes y las pautas de comportamiento ético. De todos modos, en el material complementario de la clase tienen la ley para que puedan espiarla un poco. Como ya les dije, no voy a tomar en el momento de las evaluaciones o del parcial la ley en sí, pero sí estaría bueno que tomen los aspectos principales. Perdón, tenemos los convenios internacionales de las cuales Argentina es parte con respecto a la prescripción de ética pública. Primero que nada, para hacer ciertas salvedades. Con respecto a la ética pública, desde el punto de vista del derecho internacional, hablamos de lo que se llama una visión, una versión universalista de los valores que tienen que guiar a la administración pública. Bien, hablamos de el concepto de gobernanza global y de independencia normativa. ¿Qué significa esto? Que ningún Estado tiene que operar de manera aislada, sino que todos estos compromisos que asume cada país con respecto a estos convenios internacionales tienen que condicionar y orientar esas políticas públicas que desarrolla cada uno de los estados. A ver, acá hablamos de lo que se llama la legitimidad del poder estatal. ¿Qué significa esto? Que ya no va a depender solamente de lo que es un compromiso o de un consenso interno, sino que se van a tener que respetar ciertos marcos normativos globales para poder proteger ciertos derechos y sobre todo lo que es el concepto de dignidad humana. Por eso que están los tratados internacionales que funcionan como estándares éticos mínimos. ¿Bien? Cada Estado que forma parte de estos convenios y que los ratifica tienen que respetar y poder ofrecer ciertas herramientas a los ciudadanos y a la sociedad para que se evalúen y se exijan determinadas conductas éticas por parte de los gobiernos de cada Estado. ¿Bien? El primer convenio que vamos a hablar es el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este se crea en el año 2003 y Argentina lo ratifica o entra en vigencia para la República Argentina en el año 2005. Es el principal tratado internacional que lucha contra la corrupción. Lucha para prevenirla, para criminalizarla y para sancionarla, tanto en lo que es el sector público como en el sector privado. ¿Bien? Tiene diferentes aspectos principales. Promueve una cadena de medidas que previenen la corrupción, como dije recién, en lo que es el sector público, y también implementa lo que son los llamados códigos de conducta para los servicios
o para los servidores públicos. Por otro lado, cuando hablamos de criminalización, establece que las conductas que están relacionadas con la corrupción deben ser penalizadas por todos los países que firman esta convención. Y por último, se promueve lo que es la recuperación de los activos. Los países tienen que cooperar para poder recuperar los activos que se pierden como consecuencia de lo que son los actos de corrupción. Entonces, la convención tiene dos objetivos principales. Por un lado, quiere promover lo que es la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, y por el otro lado, fomenta lo que es la cooperación internacional para prevenir y combatir lo que es la corrupción. Ahora bien, con respecto a Argentina, la República Argentina, al firmar esta convención, se compromete a adoptar medidas que son tanto institucionales como legislativas para combatir la corrupción, fortalecer lo que son los sistemas de control de esta y también poder asegurar lo que es la objetividad o la imparcialidad de cualquier proceso administrativo. Después tenemos lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta se adopta en 1969 y en Argentina entra en vigencia en el año 1984. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos establece cuáles son los derechos fundamentales que tiene que garantizar cada Estado parte de dicha convención. El principio más importante que tiene esta convención es la protección de los derechos humanos, dentro de lo que es el ejercicio del poder estatal, preservando lo que es la transparencia, el acceso a la información pública y la no discriminación. Esta convención americana intenta promover lo que es la democracia y la justicia dentro de lo que son los países de América Latina. Y por otro lado, busca fortalecer las instituciones democráticas. Recién decíamos que garantiza lo que es el derecho a la información. Bueno, nosotros ya sabemos lo que es, tenemos noción sobre lo que es la ley de acceso a la información pública. En este caso, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información que está en manos de lo que son las autoridades públicas. Y por otro lado, establece y fomenta que cualquier persona que se vea afectada por alguna decisión por parte del Estado tiene que tener acceso a la defensa por vía judicial. Bien, Argentina ratifica la convención y se obliga a asegurar el cumplimiento de la preservación de los derechos humanos. Después seguimos con lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta se adopta en 1996 y en Argentina entra en vigencia en el año 2001. Esta Convención Interamericana es un acuerdo regional que crea la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En este caso se busca poder prevenir, sancionar y erradicar lo que es la corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo que busca es una gestión pública que sea transparente, responsable y ética. Fortalece sistemas de control y establece una serie de sanciones que deben acatar todos los países que la firman. Ahora bien, esta Convención Interamericana crea lo que se llaman marcos legales que fomenten siempre lo que es la transparencia. Por ejemplo, dentro de esta convención es donde se crea la noción de agencias anticorrupción, que ya las vimos, y se implementan medidas para limitar conflictos. Por otro lado, cada país que forma parte de esta convención tiene que determinar ciertas normas que sancionen los actos de corrupción y así garantizar lo que es la cooperación internacional en lo que es la investigación y la sanción de la corrupción. Entonces, esta Convención Interamericana también promueve el acceso a la información pública sobre la gestión pública y también que cada autoridad pública, cada funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Luego tenemos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este se adopta en el año 1966 y entra en vigencia
para la República Argentina en el año 1986. Acá se establecen derechos y libertades que tienen que ser respetadas por todos los países que lo firman. Se habla sobre la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública, que es lo fundamental para preservar la legitimidad de cualquier gobierno. Dentro de los aspectos principales de este pacto, se establece que todos los ciudadanos tienen que ser tratados de igual manera ante la ley, o sea, la igualdad, ya sea dentro de lo que es la administración pública como privada, sin ningún tipo de discriminación. Por otro lado, también avala lo que es la participación política o la participación ciudadana, que es simplemente que el ciudadano tiene derecho a participar de los asuntos públicos. Después habla sobre lo que es la protección judicial, el derecho que tienen los funcionarios o los ciudadanos de ser protegidos por los mecanismos judiciales. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la clase pasada. Argentina, al firmar, al ratificar este pacto, se obliga a garantizar la participación ciudadana en cualquier proceso político y administrativo. Bueno, seguimos con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta deben haber escuchado hablar, se adopta en 1948 y en Argentina entra en vigencia en 1957. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace más que establecer los derechos fundamentales que tienen que ser garantizados por cualquier Estado. Tenemos el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la transparencia, el acceso a la justicia, dentro de los principales. Bueno, cuando hablamos de no discriminación y de igualdad, cada ciudadano debe recibir el mismo trato ante la ley. No deben haber distinciones de raza, género, religión, estatus social, situación económica, el acceso a la justicia, lo que ya mencionamos hace un ratito, el derecho a la información. Cualquier ciudadano tiene el derecho de poder acceder a una información pública para poder generar así lo que es la participación activa dentro de la vía política. La Declaración Universal de los Derechos Humanos promueve lo que es la justicia y la equidad. ¿Para qué? Para generar un gobierno transparente y ético. Tiende a asegurar lo que es la protección de derechos fundamentales frente a los abusos del poder y nuevamente la corrupción. Ahora bien, estos diferentes convenios internacionales que yo mencioné, si han tenido la posibilidad en algún momento de leerlos o de estudiarlos, sabrán que son muchos más extensos. Nosotros nos estamos orientando a qué hablan ellos acerca de lo que es la noción de ética pública en cuanto a la relación con nuestro espacio curricular. Por eso yo no los compartí completos como material complementario, primero porque son muy largos y segundo porque hay cuestiones que no tienen mucho que ver con el espacio nuestro. Pero bueno, obviamente, si tienen la posibilidad de leerlos en algún momento, son bastante interesantes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que en el material titulé como tensión entre lo que es la normativa internacional y lo que son las prácticas locales. Tenemos lo que es el universalismo normativo y el particularismo cultural y político. ¿Por qué se analiza esta tensión? Porque hay normas formales y prácticas informales, porque hay un deber ser jurídico y una realidad institucional y porque hay una legalidad internacional y una gobernabilidad local. Entonces, nosotros decíamos que todas estas normas internacionales que están establecidas en diferentes tratados sobre derechos humanos, anticorrupción o transparencia, tienen que ser cumplidas por los estados que ratifican ser parte de esos convenios o esos pactos. Y deberían ser aplicadas en todos los estados por igual. Pero a la vez, también tenemos la cuestión de que cada país, cada estado parte, tiene tradiciones diferentes, tiene instituciones diferentes, culturas políticas o niveles de desarrollo distintos. Entonces ahí es donde se genera esta tensión para poder implementar de manera igual los estándares que veníamos mencionando. Argentina
posee ciertas, lo que se llama problemáticas o tensiones, que yo los establecí, por ejemplo, a ver, tenemos una débil institucionalización de los marcos normativos institucionales, más allá de que nosotros hayamos incorporado a nuestro derecho interno, interno es a nuestro derecho nacional, a nuestras leyes nacionales, hayamos incorporado ciertos estándares internacionales, no siempre vamos a tener las condiciones para aplicarlos de manera efectiva. ¿Por qué? Porque faltan recursos, porque faltan capacitaciones, porque el tema de la independencia judicial juega un papel muy importante cuando hablamos de una cuestión normativa tanto local como internacional. Por otro lado, tenemos una precariedad en el empleo público. Las condiciones que tiene laborales que tiene un agente público muchas veces impide el desarrollo de una cultura ética sólida. La cultura política clientelar o el patrimonialista, mejor dicho, ¿qué significa esto? El favoritismo, el uso de recursos públicos o el doble estándar ético hace que muchas veces se entre en conflicto con los principios internacionales, como lo que es la imparcialidad, la integridad o la rendición de cuentas. Después tenemos la resistencia de las élites político-administrativas. Cuando nosotros como Estado queremos implementar ciertas medidas de transparencia o, por ejemplo, de rendición de cuentas, se ve en muchos aspectos como con un cierto grado de amenaza al control que tiene el poder. Entonces se genera lo que son los bloqueos formales o informales de información. Bien. Seguidamente tenemos lo que son las tensiones que establece el autor que venimos trabajando, Pierre Bourdieu, que ofrece, él cuando desarrolla esta temática, habla de herramientas útiles para analizar este tipo de tensiones. Están los campos sociales, que tienen las propias reglas, valores y capitales, y cuando se introduce una nueva norma, por ejemplo, cuando el país o el Estado ratifica un convenio internacional, ahí es cuando se entra en conflicto con lo que ya está predeterminado, preestablecido en el campo a tratar. Entonces ahí es cuando se genera lo que es la resistencia o una apropiación. Después tenemos lo que es la interculturalidad y el colonialismo normativo. Esto llama bien una mirada crítica que tienen algunos autores, donde se habla de un colonialismo jurídico. ¿Qué significa esto? Que las normas que son internacionales o que pertenecen al derecho internacional muchas veces no tienen conocimiento del contexto local en donde se van a imponer. Entonces se encuentran con lo que son situaciones o realidades que son sociales o institucionales de cada país diferentes. Y entonces ahí es lo que se genera una desconexión entre lo que es la ciudadanía y el Estado, una aplicación superficial o simbólica, o sea, simplemente sabemos que nosotros somos parte de un convenio, ratificamos un convenio, pero en la práctica no lo llevamos a cabo, o lo que es la deslegitimación local de las normas internacionales, simplemente somos parte pero no las obedecemos. Ahí también entra en juego lo que es el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, que es la que le da jerarquía a ciertas normas de rango internacional. Eso en un apartado, si mal no recuerdo, en esta clase o en la anterior lo puse. Eso sí estaría bueno que lo lean, ese artículo de la Constitución. Ahora bien, después tenemos a lo que es el agente público, el funcionario público, dentro de lo que es la esfera de lo ético y lo político. Cuando nosotros hablamos de agente público siempre nos hacemos referencia a lo que es un Estado del tipo democrático. Entonces, este agente público no solamente ejecuta normas o las tiene que cumplir o políticas, sino que también tiene una responsabilidad del tipo ética. Tiene que estar capacitado de juicio, tiene que tener poder de decisión, tiene que tener autonomía, imparcialidad, objetividad. Entonces, todo esto, si no lo tiene, la realidad es que poco importa si el Estado ratifica tratados internacionales o sanciona leyes éticas o códigos de comportamiento o códigos éticos. ¿Por qué? Porque quien la debe implementar, quien debe asegurar el cumplimiento de, de esas normativas, si no asume activamente el rol que tiene en la construcción de lo que es el servicio público, no se va a generar un Estado legítimo, transparente u orientado al bien común. Va a quedar en la nada misma. Entonces,
todos los agentes públicos tienen que actuar como se dice, como mediadores entre lo que es la norma internacional y nacional y la práctica concreta. Por eso se genera esta llamada tensión dentro de lo que es el universo y los contextos locales. Cuando nosotros hablamos del rol que tiene el agente público en cuanto a la esfera ética y política, hablamos de tres dimensiones. Tenemos una dimensión que es normativa, otra que es práctica y otra que es subjetiva y política. Cuando hablamos de una dimensión subjetiva y política, significa que cada funcionario o cada agente público construye una identidad profesional entre lo que es el deber jurídico, la cultura y el compromiso que tiene cada agente en sí mismo con determinados valores. Los valores son la equidad, la imparcialidad, la objetividad, la justicia. Entonces, en este punto hablamos más bien de una cuestión subjetiva. Bien, tenemos una dimensión práctica. El agente público lo que hace es actuar dentro de lo que es un contexto institucional y político y que muchas veces está atravesado por lo que son las prácticas informales, las presiones jerárquicas o la tensión entre lo que es legal y lo que es conveniente. Esto ya lo hemos visto. Y por último teníamos, como mencioné, lo que es la dimensión normativa. Entonces, tiene mucho que ver con lo que dije recién. El agente público o el funcionario público tiene que poder conocer y aplicar los marcos legales, ya sean nacionales o internos con los internacionales. ¿Y por qué? Porque son los responsables absolutos del cumplimiento de esa normativa y tienen que velar, más allá de que ellos cumplan, que también cumpla el Estado o las instituciones que representan al Estado. Em, Vamos a hablar un poco sobre, que la mencioné hace un rato, la ley 25.188, que es la ley de ética en la función pública, una ley nacional. Esta ley lo que hace es establecer normas y principios que van a regular la conducta que tiene un funcionario público y así poder promover nuevamente los famosos principios de la ética, la transparencia, la responsabilidad y la imparcialidad en el ejercicio del poder que desarrolla. Se busca, como todo lo que hemos visto desde que arrancamos con la materia, el fin final de todo esto es poder fortalecer la confianza que tiene el ciudadano con respecto a lo que es un sistema democrático y a una institución del Estado, a las instituciones, perdón, del Estado. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que tratar de promover que cualquier servidor público, me refiero a servidor con agente o funcionario público, siempre tiene que actuar con el fin del interés general, con el fin del bien común. Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales que tiene la ley 25.188? La transparencia, la imparcialidad, la responsabilidad, la confianza pública. Cuando hablamos de transparencia es actos claros, accesibles y comprensibles para la sociedad. Esto se establece en el artículo 1 de la ley. El acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos y un deber de los funcionarios públicos. La imparcialidad. Se debe actuar de manera objetiva, no deben haber favoritismos, no debe haber discriminaciones y siempre en miras del interés público. El principio de imparcialidad lo resaltamos en el artículo 2, que establece que los funcionarios públicos deben abstenerse de intervenir en asuntos en los que pudieran estar involucrados intereses personales o familiares. Seguimos con la responsabilidad. La responsabilidad que tiene por sus actos y por sus decisiones cada funcionario. Esto se vislumbra en el artículo 3, que dice que el funcionario público es responsable de la legalidad, probidad y efectividad de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Luego tenemos la confianza pública. La tarea que desarrolla el agente público debe ser de manera que genere un impacto de confianza dentro de lo que es la sociedad. No solamente actuar conforme a la ley, sino también con honor y rectitud. Este se establece en el artículo 4.
que establece los funcionarios deben observar en todo momento una conducta que inspire confianza y respeto en la ciudadanía. Estos eran los principios. Ahora voy a hacer una mención a los deberes que tiene el funcionario según la normativa. El deber de probidad, el deber de confidencialidad, el deber de colaboración, el deber de evitar conflictos de intereses y el deber de rendición de cuentas. El deber de probidad está establecido en el artículo 6 que dice: los funcionarios deben desempeñar sus funciones con probidad, buscando siempre el bienestar público y evitando el beneficio personal o de terceros. Hablamos de actuar con honestidad y con rectitud en todas las funciones que desempeñan. Lo que se espera es que el funcionario o el agente se comporte con un cierto nivel de integridad. El deber de confidencialidad está establecido en el artículo 7, que los funcionarios públicos deben mantener la confidencialidad de la información confidencial y de la que disponga por su cargo, tanto durante su ejercicio como después de cesar en funciones. Se garantiza que no se haga un uso indebido de la información, ya sea para fines personales o para beneficiar a un tercero. El deber de colaboración está establecido en el artículo 8, que dice que el funcionario debe colaborar con los órganos competentes de control y de supervisión del ejercicio de sus funciones. El deber de evitar conflictos de intereses. Cualquier agente público debe abstenerse de tomar decisiones que puedan beneficiar tanto a sus intereses personales como familiares o comerciales. Está establecido en el artículo 9, que dice que los funcionarios deben abstenerse de participar en la toma de decisiones que impliquen conflictos de interés o que afecten sus intereses personales, familiares o comerciales. Y por último tenemos lo que es el deber de rendición de cuentas. En el artículo 10 dice que los funcionarios públicos deberán rendir cuenta de su actuación ante el público, asegurando transparencia y accesibilidad de la información sobre sus decisiones y actos administrativos. Esto se hace a través de lo que son mecanismos de control y de transparencia. La ley 25.188 también establece lo que son las llamadas pautas de comportamiento, que son aquellas que debe seguir cualquier funcionario en el ejercicio de una función, a fin de promover que la administración pública sea honesta, esté orientada al interés general y que sea transparente. Dentro de las pautas de comportamiento ético podemos mencionar lo que es el actuar con rectitud y buena fe. Se debe actuar siempre con buena fe y rectitud. Tengan siempre en consideración que uno de los principios generales del derecho, el más importante, es el actuar de buena fe. Se tienen que respetar derechos de los ciudadanos y se tiene que garantizar que las decisiones que toma el funcionario o el agente público se base siempre en una fundamentación de criterios de legalidad y de justicia, equitativamente. El actuar con rectitud y buena fe, está establecido en el artículo 11. Los funcionarios deben actuar siempre de buena fe, respetando los principios de lo que son la moral y la justicia. Otra pauta de comportamiento ético establece la abstención de usar el cargo para un beneficio personal. Se prohíbe que se utilice el cargo para obtener un tipo de beneficio o para favorecer a un amigo, para favorecer a un familiar. Se busca evitar lo que se llama el abuso de poder, está en el artículo 12. Y por último tenemos como pautas de comportamiento ético el cumplir con la norma de la conducta pública. El artículo 13 establece que el funcionario público deberá cumplir con las normas éticas establecidas por la ley y los códigos de conducta aplicables a su función. Entonces, significa que el funcionario público va a tener que seguir las normas que ya fueron predispuestas por el Estado y así podrá desempeñarse de manera ética. Después una pequeña salvedad con respecto al código de ética en la función pública que se sanciona con el decreto 41 del año 1999 y la ley de acceso a la información pública. Acá hay un pequeño pantallazo que es la ley 27.275 que ya la hemos visto y también la vimos el año pasado. Con respecto a la ley del acceso a la información pública, es la garantía que tiene cualquier ciudadano de la República Argentina
acceder a la información en poder del Estado. Tenemos un principio de transparencia activa y pasiva como condición de lo que se llama el control ciudadano. Hablamos de rendición de cuentas, de prevención de la corrupción. Está dentro del marco del derecho internacional y representa lo que es el esfuerzo institucional del paradigma del gobierno abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, este gobierno que permite la entrada de cualquier ciudadano a la información de carácter público. Ya sabemos que dentro de la ley de acceso a la información pública tenemos un artículo que habla de las excepciones. Eso también estaría bueno que realicen un pantallazo sobre eso. Eso lo vimos igual en cuerpos normativos. Y por último, bueno, les había mencionado lo que es el Código de Ética de la Función. Es un decreto que va a establecer ciertos principios para el desempeño de la actividad del funcionario o del agente público. Los códigos de ética hablan de la honestidad, de la imparcialidad, del respeto a la ley y sobre todo a los derechos humanos. Hablamos de una dimensión del tipo normativa, donde hay deberes y prohibiciones, como también derechos, y también hay una dimensión ética un poco más amplia, donde se habla de la responsabilidad individual. Se basa en una premisa que es que el Estado no es ético por sí mismo. El que es ético es el funcionario, que realiza prácticas coherentes al bien común. Así finaliza la clase número 6. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a la clase, o si tienen seguidamente alguna consulta con respecto a las actividades, tanto la obligatoria como la evaluativa oral. Ujú. Sí, no sé qué habla, pero sí. Ujú. Creería que sí. Yo puse igual las herramientas. Déjame, si me das un segundo, yo consulto para ya sacarte la duda. ¿Cómo me dijiste el nombre? Pouton. Dame que según lo que me habían dicho, sí se recomendaba utilizar la aplicación, o sea, la app que utilizamos nosotros, que es, bueno, con eso, por ejemplo, de la clase, pero una vez supongo que estarán por contestar. De todos modos, ya, ¿ya alguien lo ha hecho o algo con respecto a la actividad o todavía no han comenzado? Me dice el coordinador de la carrera que es una aplicación para hacer ediciones. Yo no la conozco por eso. Mira, ¿escuchás ahí? Me dice el coordinador de la carrera que es una aplicación para hacer ediciones, que sí se puede utilizar mientras después se suba al drive a YouTube. Yo puse en la consigna.
no ve el video, arranqué directamente con la clase de hoy. Como les puse la consigna, ustedes van a elegir un tema del programa. Obviamente que pueden utilizar hasta clase, el contenido de la clase de hoy, inclusive. Ya más allá de eso, no porque no lo hemos visto y no lo hemos tratado. Pueden elegir cualquier tema en menos de 3 minutos, por un mínimo de 1 minuto y medio, máximo de 3 minutos. Tienen que desarrollar una cuestión de contenido más teórico y a partir de ahí, un ejemplo, de acuerdo al tema. Puede ser un ejemplo inventado, puede ser una nota periodística, puede ser un artículo y demás. Y pueden utilizar determinadas herramientas para, valerse como recurso. Sí, sí, es que van a utilizar. Pero sí, lo que se va a tener mucho en cuenta es el respeto a las consignas básicas, el tiempo, acuérdense que el enlace tiene que estar público, todas esas cuestiones hacen a la aprobación a la desaprobación en primer lugar. Perdón, acá tengo un mensaje. Sí, no hay problema con cámara. Como les digo, lo importante es que después estén en un drive o en YouTube. ¿Tienen alguna consulta más? Bueno, si hay consultas, se pueden ir desconectando, no hay problema. Buenas noches, profesora. Por mi parte no tengo más nada que preguntar y gracias por la clase. Por eso, buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego.